institución para hacer obras. Entonces, empecemos. Una iglesia local no es independiente, no es independiente, pero sí es autónomo. ¿Cuál es la diferencia entre independiente y autónomo? Independiente quiere decir que no depende de nada ni de nadie más, ¿cierto? Ningún cristiano ni ninguna iglesia de Cristo puede decir esto. Porque somos un cuerpo, miembros cada uno en particular de nosotros. La iglesia universal, ¿cuál es? No me podían contestar nadie esa pregunta. Pues simplemente no tiene organización. Cristo es la cabeza, dependemos de la cabeza que es Cristo y de los demás miembros de la congregación. Primera de Corintios 12:27 dice la palabra de Dios. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia local, ¿tiene o no tiene organización? Pues la iglesia local sí tiene organización. En Hechos 14:23 dice la palabra de Dios: se constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, hay una estructura dentro de la iglesia local. Es muy importante distinguir entre lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. La iglesia universal no tiene organización. La iglesia universal está compuesta de los salvos, de todos los cristianos salvos, no de congregaciones. Romanos 6:16 dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. Este versículo que sabemos poner en los rótulos. La autonomía. Esto no quiere decir que la iglesia no puede o no debe tener compañerismo con otras iglesias. Se debe interactuar con otras iglesias. La condición, ¿cuál es? Que tengan la misma doctrina, que tengan la sana doctrina. En este caso, que sean conservadoras. El Nuevo Testamento, en cuanto a cómo una iglesia local debe funcionar, cómo debe gobernarse a sí misma, lo vamos a ver en Efesios 1:21 al 23. A ver si alguien tiene luz y me da leyendo. Efesios 1:21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, Cristo fue exaltado a un nivel infinitamente más alto que cualquier ser celestial. Dice en la palabra, no solo en este siglo, sino en el venidero, o sea, para siempre. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestra cabeza. Y la iglesia es su cuerpo, dice, la plenitud que lo llena todo. Dice bajo sus pies. En la antigüedad, los conquistadores ponían el pie sobre el cuello del conquistado, sea rey, sea soldado, sea conquistador, sea cualquier persona.
para indicar que la completa sujeción a ellos. Y eso lo podemos ver, lo pueden anotar en Josué 10, 23 y 24. También dice, lo dio por cabeza, de la cabeza proceden todas las instrucciones, ¿verdad? Para conducir los movimientos del cuerpo. Usted piensa y hace la acción. Por ejemplo, yo pienso que voy a coger un vaso, muevo la mano y cojo. O sea, hay esa conexión, se realiza esta dirección de Cristo sobre el cuerpo que Él habita, que es la iglesia. Por eso dice la palabra, por la fe en nuestros corazones. Y también dice que es su cuerpo. Los cristianos son unidos a Cristo y reciben la vida de Cristo. En este caso recibimos la vida de Cristo. Nos movemos bajo sus mandamientos, nos movemos bajo su dirección. Somos objetos de su cuidado. Sin embargo, una iglesia debe ser autónoma, porque según la Biblia goza de autonomía. Con autonomía queremos decir que una iglesia local tiene independencia política. Una iglesia bíblica se gobierna a sí mismo, no por jerarquía ajena, ni por ninguna persona de afuera que quiera controlarla. Una iglesia no es totalmente independiente porque forma parte del cuerpo de Cristo. Esto sí estamos entendiendo, ¿verdad? Pero en el contexto de su gobierno, de dirigir los asuntos de la vida del ministerio de la congregación, cada congregación, cada iglesia local es autónoma. Y hay algunos pasajes claves, por ejemplo, leamos por favor Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias, mi hermano José. La responsabilidad de los ancianos, hermanos, era y sigue siendo muy grande, pues tienen a cargo la iglesia de Dios, la congregación. Pablo sabe las prisiones y sufrimientos y que no volverá a ver a los ancianos en Éfeso. Cuando llegó el momento de partir, en el versículo 36 dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, yo tenía unas imágenes para presentarlo en el Zoom, pero ya se fue la luz. Pero visualicemos nosotros en un lado una ventana que tiene una ventana grande, en el otro lado otra ventana del mismo porte. La una tiene un solo vidrio y la otra está en panal, tiene 9 vidrios. Ambos tienen un vidrio roto. ¿Qué significa eso? Las iglesias locales, o sea, la ventana de panal, son autónomas. Cada cuadrito es una iglesia y pueden interactuar entre las iglesias de Cristo porque todas comparten la misma fe, el mismo evangelio, el mismo espíritu, el mismo bautismo, todos confesamos la misma fe. En el otro cuadro, en cambio, están las iglesias dentro de otra iglesia, que es la iglesia supervisora. ¿Y qué pasa si se rompe esa ventana? Se acaba la iglesia supervisora y todas las iglesias pequeñas. Si se rompe un cuadrito
justo en la otra ventana nuestra se acaba una congregación, pero la iglesia nuestra es indestructible, lo dijo el Señor. Leamos, por favor, Mateo 15, 13 y 14. Mateo 15, 13 y 14. Dice así, hermano, la palabra de Dios. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ajá, eso va a pasar con las falsas congregaciones, con la iglesia supervisora. Ahí están todos, por ejemplo, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, los bautistas, etcétera, etcétera. Todos tienen la misma estructura. Y el Señor dice, esas plantas no plantó mi Padre, van a ser desarraigadas. Entonces, en Tito 1:5 dice la palabra de Dios, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecieses ancianos en cada ciudad. No dice ancianos para las diferentes ciudades, sino para cada congregación. En el 9 dice Tito 1:9, retenedor de la doctrina conforme a la fiel palabra. El problema, hermanos, existe cuando hay un cuerpo u otra institución encima de una iglesia local que ejerce autoridad, que ejerce presión, que toma control sobre dicha iglesia para que haga lo que la jerarquía quiere. Entonces, automáticamente deja de ser iglesia de Cristo autónoma. Cuando esto sucede, la iglesia ya no es autónoma. Llega a ser gobernada por una autoridad no bíblica. Entonces, entremos al punto 1. ¿Qué es una iglesia local? No todo grupo cristiano constituye una iglesia local. No una familia en la carne constituye una iglesia local. Una iglesia local es un grupo de cristianos que, uno, acuerda ser una iglesia local, acuerda adorar y obrar como iglesia local, autónomamente. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia local? Esto debemos saberlo de memoria. La respuesta está en Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? La gran comisión. No hace falta leerlo, estimo que todos van a saber estos versículos de memoria. Lo que no es la misión de la iglesia, vamos a ver. Ya vimos cuál es la misión de la iglesia principal. Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos. Ahora vamos a ver lo que no es la misión de la iglesia. La iglesia no es un cuerpo político. No debe meterse en asuntos políticos como hacen los sectarios. Participan en marchas, en protestas. Hasta hasta salieron diputados o partes ahora se llama constituyente, algo de eso. Un sacerdote que nació eso y terminó preso, creo. Es que la iglesia no es para eso. Cada cristiano, sí, cada cristiano es un ciudadano, tiene interés en las cuestiones políticas, pero la congregación no tiene tal función. Debe estar separado. Tampoco es un club social.
Cada vez más hermanos liberales convierten las iglesias en salones para el recreo, para cenas, para hacer el baby shower, actividades sociales. Y dicen la palabra comunión a tales actividades, pero la Biblia no usa la palabra así. Tampoco es una especie de Cruz Roja o centro para repartir comida, ropa y medicina. Cristo no le encomendó a la iglesia local la obra de benevolencia general. Y el dinero en la ofrenda no es para tal propósito. El dinero en la ofrenda es para la benevolencia de los integrantes de la iglesia. La misión de la iglesia local es uno. La iglesia local se reúne para adorar a Dios. ¿Qué hacemos los domingos? Alabamos, oramos, predicamos, enseñamos, ofrendamos, participamos de la cena del Señor. 2, la iglesia se reúne para edificarse entre semana. La iglesia predica y enseña la palabra. Estos textos que hablan de la ofrenda hablan de santos, pobres, y no hablan de benevolencia en general. Eso debemos distinguir. La ofrenda es una comunión entre hermanos. Leamos 2 Corintios 8:4. Por favor, un hermano o hermana que me dé leyendo este versículo. 2 Corintios 8:4. Los Corintios, capítulo 8, verso 4, dice la palabra de Dios, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren lo que dice al último. Este servicio para los santos. Está hablando de las ofrendas. Participar significa comunión. Viene de la palabra koinonia. Está en Filipenses 4, 14, 15. Dice participó o tener comunión. Se refiere a la comunión o a la participación de la cena del Señor en 1 Corintios 10, 16 y 20. Con esa misma palabra. Dice participar. La misión de la iglesia local es espiritual. Eso tenemos que tener claro. No, la iglesia no es para fabricar galletas, para vender pan, para hacer otro tipo de actividades. La iglesia es para salvar las almas. Punto 2. La iglesia local es autónoma bajo Cristo, se gobierna sola, es independiente. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Como vimos en los versículos anteriores, también está en Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. No escogieron ancianos solamente para las iglesias más grandes o para las iglesias que están en la ciudad o centrales, para que éstas dirijan a las más pequeñas. No. En Hechos 20:28, que ya leímos, dice, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces son elegidos para mirar por el rebaño que está entre vosotros, no para mirar a otros rebaños. Aquí se ve claramente el límite de la jurisdicción de los ancianos. Son obispos de una sola congregación local. Primera de Pedro 5:2 dice la palabra de Dios. Apacentad la grey de Dios que está
está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No dice apacentar las greyes que están dentro de la ciudad. No, no. Si no hay ancianos en alguna congregación, ¿es iglesia? ¿Es misión? ¿O qué es? La Biblia, hermanos, solo habla de iglesias. Toda congregación es independiente, aún antes de tener ancianos, como nuestra iglesia, como en mi caso. Antes no tenemos ancianos. Tito 1:5, Pablo dice, leamos por favor Tito 1:5. Tito 1:5. Tito capítulo, verso 5, dice la Biblia. Para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Ajá. Para que establecieses ancianos en cada ciudad. Había deficiencias en las iglesias, no tenían ancianos, así como nosotros ahora, algunas iglesias. Había diferencias, pero sí somos iglesia. Eran iglesia y somos iglesia. Por lo tanto, hermanos, no debe haber ningún control ajeno, ni ninguna presión ajena sobre nuestras congregaciones. En esta época, muchas iglesias locales se han convertido en iglesias patrocinadoras, saliéndose del plan de Dios. Ellas se encargan de obras evangelísticas, educativas o benévolas, con control, piden dinero a otras iglesias. Y los que se oponen a este arreglo no bíblico son víctimas de presión y los dicen antis. La iglesia local, hermanos, es adecuada, suficiente para hacer todo lo que Dios ha asignado que haga la iglesia. Por lo tanto, no se necesitan organizaciones, fundaciones, escuelas, institutos, colegios, librerías, hasta tienen universidades, estadios, hasta equipos de fútbol. No necesitamos nada de eso. La iglesia no es para eso. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. De memoria debemos saber esta. Ni busque, mi hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la segunda 3:16. Y la 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No necesitamos más que la palabra de Dios, la Biblia. Es adecuada para adorar. No es necesario que lleguen hermanos de otras congregaciones que no son de la sana doctrina, o de una iglesia grande o una iglesia pequeña para encargarse del culto, para servir la cena, para recoger la ofrenda o para bautizar. ¿No? Cada uno es suficientemente apto para eso. Los hermanos de la iglesia local, por pequeña que sea, pueden encargarse de todas esas actividades. Eso no quita que interactuemos, que vayamos a predicar, vayamos a enseñar de vez en cuando entre las mismas congregaciones. Entonces, hermanos, no es bíblico que los ancianos de otra iglesia recojan la ofrenda de nuestra iglesia, diciendo que lo hacen porque pagan al predicador. Así hay casos. En el caso, desde luego, de las iglesias patrocinadoras. Es adecuada la iglesia para edificarse por medio de la predicación, la enseñanza y las actividades de la congregación.
Efesios 4:11, leamos, hermanos, 4:11 al 15, al 16. Efesios 4:11 al 16. Dice la palabra del Señor, 4:11, Efesios. Doy lectura, hermanito. Sí, mi hermano. Y Gracias. él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. Sí, hasta el 16. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Miren, aquí nos enseña claramente la constitución de la iglesia. ¿Para qué? Para edificarnos, dice. Es adecuada entonces la iglesia para entrenar obreros también. Cada iglesia local debe preparar maestros, directores de himnos, ancianos, diáconos y hasta evangelistas. No necesitamos a alguien fuera de la congregación para eso. Segunda de Tito 2:2, que dice la palabra de Dios. Veamos, hermanos. Segunda de Tito 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Timoteo. Sí, Segundo Timoteo, ¿cuánto? 2:2. Dice la palabra de Dios. Los que Lo que has has oído oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo preparó en las diferentes iglesias a hombres fieles. Y esa es la misión que hicieron los apóstoles. Preparaban a hombres idóneos. ¿Para qué? Para que ellos a su vez enseñen a otros. Y ese modelo existe hasta ahora. Los que son más maduros dentro de la iglesia, si hay ancianos, los ancianos, y si no, los que son maestros o evangelistas, deben enseñar a otros, deben educar. Entonces la iglesia es adecuada para evangelizar. Dice, pueden anotar estos en 1 Timoteo 3:15, 1 Tesalonicenses 1:8. No vamos a leer por cuestión de tiempo. Es adecuada también para disciplinar. 1 Corintios 5:2, 2 Tesalonicenses 3:6 al 14. 1 Corintios del capítulo 5 completo. 5:2. No, en todo el capítulo 5. Y 2 Todo el de Tesalonicenses 3:6 al 14. Doy lectura, entonces en 1 No, Corintios 5.
No, mi hermanito, porque nos demoramos Ok, mucho. Vamos a ya, seguir. F. Es ya. adecuado para hacer la obra de benevolencia asignada por Dios. Esta obra, hermanos, era sencillamente enviar dinero a los santos pobres, lo que está escrito en esos versículos. ¿Cuál era? Segunda de Corintios. Leamos 2 Corintios 8:9, por favor. La palabra del Señor dice, segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ajá, eso está hablando de la ofrenda. Es por conducto de los mensajeros de cada ofrenda. 2 Corintios 8:19 al 23, por favor. Ahí mismo en el 8, del 19 al 23. 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que eh, nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Sigo? Sí, hasta el 23. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. En esta porción podemos ver cómo se ayudaban entre congregaciones y no solamente con el dinero, sino también con la edificación, con la predicación. Al comienzo todos participaban de la misma doctrina, no había iglesias diferentes, todas confesaban una sola cosa, una fe, un bautismo. Punto 3, vamos a ver, las iglesias locales no deben establecer ninguna clase de organización o institutos por medio del cual obrar. Es completamente antibíblico hacerlo, hermanos. En el primer siglo, el evangelio fue predicado a todo el mundo sin esas organizaciones que hay ahora, sin instituciones. Colosenses 1:23, ¿qué nos dice, hermanos? Leamos, por favor. Colosenses 1, 1:23. dice la palabra del Señor 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ajá. Estemos firmes en la fe, dice. Las iglesias locales del Nuevo Testamento nunca, hermanos, establecieron ningún asilo de ancianos, por ejemplo, o para cuidar niños, guarderías. En primer lugar, la iglesia local
no tiene la obligación de cuidar niños, por ejemplo. Ayudaban, enviaban fondos a los santos pobres, claro que sí. En 1 Timoteo 5:16 vemos que se prohíbe que se cargue a la iglesia aún con los santos pobres, si estos tienen familiares. Leamos 1 Timoteo 5:16, por favor. Dice 5:16. Si algún Ajá. creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ajá. Aún con los santos pobres, si estos tienen familiares de posibilidades, ellos tenían que hacerse cargo de ellos para que la iglesia no sea grabada. Y la ofrenda puede alcance para los que en verdad lo necesitan. Las iglesias locales no establecieron ninguna escuela, no establecieron ningún instituto bíblico para entrenar obreros. Esta práctica moderna de las iglesias de Cristo liberales es una imitación de los seminarios que hacen los sectarios. ¿Por qué establecieron las iglesias de Cristo estas instituciones? Porque no están satisfechos con el plan de Dios. Prefieren la sabiduría humana, no la sabiduría de Dios. Ahí está el problema. Leamos 1 Corintios 1:26 al 30, por favor. 26 al 30. Dice la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, Ajá. Ese santificación es el, y redención. Ujú. amén. Ese es el ejemplo de Cristo. Él no les dijo vayan a un instituto bíblico a estudiar. No, él escogió lo necio del mundo, lo vil del mundo, para que nadie se jacte. Y él mismo les edificó, así como hicieron los apóstoles después en las congregaciones. Si las iglesias locales funcionaran como deben ser de acuerdo a la palabra de Dios, nunca tendrían el deseo de imitar a los sectarios, a los evangélicos, a las iglesias sectarias. ¿Qué pasó con los judíos? En 1 Samuel 8:5. Hacen como Israel. Querían rey como tienen las otras naciones. Se cansaron de los jueces y pidieron que les pongan un rey. ¿Por qué? Porque querían imitar a las otras naciones. El problema, hermanos, existe cuando hay un cuerpo encima de una iglesia local que ejerce autoridad, que ejerce presión, que ejerce control sobre dicha iglesia para que no haga lo que la jerarquía quiere, lo que debe funcionar
como dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas suceden, la iglesia local deja de ser autónoma. Ya no es autónoma. Y llega a ser gobernada por una autoridad ajena, que no es bíblico. Leamos Efesios 5:11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hallar. Esas obras, ¿Eso no? ¿Está bien? gracias mi hermano, esas obras son infructuosas, hechos inútiles, vanos, vacíos, no sirven a ningún propósito bueno. Y aquí lo hace la comparación en Judas 12, por ejemplo. Leamos, por favor. Judas 12. Judas 12 dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Amén, gracias, hermano. Esas son las obras infructuosas. Los vicios, hermanos, no sirven, no ayudan, no dan ningún beneficio. Al contrario, perjudican, destruyen el cuerpo, destruyen la mente, causan muchos problemas en la familia, en el trabajo, en el negocio, en todas las facetas de la vida. Sino más bien reprenderlas, dice el versículo que acabamos de leer. No basta con apartarnos del mal. Hay que denunciarlo, hermanos. Hablar por Cristo requiere la denuncia del pecado. El cristiano sabe que los vicios no sirven para nada, excepto para producir miseria. Entonces debemos abrir la boca y hablar. Es necesario reprender al pecado para abrir los ojos de la gente. ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? En 1 de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esa es la responsabilidad de los ancianos. No por fuerza, sino voluntariamente, dice. Entonces, ellos son los encargados de supervisar la iglesia, de gobernar, de enseñar, de predicar, de ordenar a otros, de enseñar en la iglesia, de exhortar, de refutar. La autonomía de la iglesia local es doctrina sana de la Biblia. Una vez que una iglesia local tiene pastores, o sea, ancianos, no hay ninguna otra autoridad bíblica sobre la iglesia. Vemos en la Biblia que hay ciertos casos cuando un hombre, un misionero, tiene que establecer liderazgo local en varias ciudades, como fue la tarea de Tito o los apóstoles al comienzo. Leamos, por favor, Tito 1:5. Tito 1:5. Por Dice esta la palabra. causa te dejé Síganme. por esta causa te Siga, dejé mi en hermano. Creta. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ajá. Entonces vemos que Tito hacía una labor de misionero, tenía que establecer liderazgos
en varias ciudades, como lo mandó el apóstol Pablo. Dice a Tito que nombre ancianos en cada ciudad. El Nuevo Testamento especifica que haya una pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Y no solamente un anciano, ni varios ancianos sobre muchas iglesias locales. Eso no está hablando de eso. Hacen lo mismo como lo hizo Israel, que quería el rey como las otras naciones, como ya vimos en 1 Samuel. El plan de Dios, hermanos, es perfecto. No es posible mejorarlo, no es posible cambiarlo, no es posible modificarlo. Dios es perfecto. Efesios 5:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso lo leí recién. Sí, y en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2. Dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartiendo Ajá. lo que tenían, comían y oraban juntos. Amén. Y perseveraban en la doctrina, dice la Reina Valera. Empezaron entonces a actuar como una iglesia, según fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Recibieron a Dios, oraban, alababan a Dios, aliviaban a los necesitados, vivían en una comunión fraternal y con alegría, con sencillez, compartían el pan. Vamos a hacer un pequeño resumen. En Mateo 5:13 dice la palabra de Dios, pero recibiendo él, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto se refiere al juicio final, pero Dios nos da la oportunidad para desarraigar tradiciones humanas, para sembrar la verdadera planta de Dios en nuestros corazones. El Nuevo Testamento, hermanos, revela la voluntad de Dios de una manera muy comprensible por la enseñanza implícita que tiene el Nuevo Testamento y por medio de los mandamientos del Señor y por medio de los ejemplos apostólicos aprobados. En Mateo 5:14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Ser abandonados por el Señor. Dice, dejadlos. Dice el Señor, dejadlos. Solo ahí está un terrible castigo. Dejadlos, dice el Señor. Había un filósofo Crisóstomo en los primeros siglos que dijo este versículo, es un gran mal ser ciego, pero no serlo y no tener quien le guíe o ocupar él mismo el lugar de guía es motivo doble, triple de censura. Porque si es cosa peligrosa que el ciego no tenga guía, es mucho más grave que él desee ser guía de otro ciego. Y eso es lo que pasa con las falsas doctrinas. Van a ser cortadas en el día del juicio final. Hermanas, hermanos, tengamos el corazón sincero, entregados a Dios, sabiendo y cuidando la sana doctrina dentro de cada una de nuestras congregaciones. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos.
Le entrego la plataforma al hermano Jaime.